hermanos, a pedirle al Señor dirección. Padre, Señor, gracias. Qué hermoso que eres, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos adorarte, Señor. Gracias, Señor, porque aunque por un tiempo, Señor, ahora que estamos, Señor, de todo este día, estas pocas horas, Señor, adorándote, Señor, nos alienta que un día, Señor, vamos a estar toda la eternidad adorándote, Señor, viéndote en gloria, Señor, viendo, Señor, tal cual como fuimos formados, como dice tu palabra, Señor. Te anhelamos, Señor, con todo el corazón. Señor, gracias por la seguridad que nos has dado, Señor, que has orado por nosotros, Señor, para que nuestra fe no falte, Señor, para que en los momentos de dificultad, de prueba, Señor, de dolor, Señor, podamos atravesarlos, Señor, como dice tu palabra, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no tener mal, Señor, no tener temor del mal que sobrevenga. Señor, tú eres nuestro escudo, Señor, tú eres nuestra fuerza, nuestra roca firme, Señor, en el cual estamos seguros. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a estas verdades preciosas de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicarnos a nosotros mismos todos los días el glorioso evangelio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Oh, gracias, Señor. Padre, te rogamos que nos asistas hoy una vez más cuando abramos tu palabra, Señor. Abre el entendimiento, Señor. Señor, ábrenos los ojos para poder ver, Señor, lo que nos dices en tu palabra. Señor, te pido la asistencia, Señor, una vez más. Te lo ruego, Señor. Padre, ayúdame a expresar todo lo que hay en tu palabra, Señor. Y, Señor, lo que tenga que callar, Señor, que lo calle, Señor. Pero que sea tu palabra obrando en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos casi, Señor, con desesperación, Señor. Ayúdanos, Señor. Todos los días, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Dios. Amén. 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 Gracias. Gracias al bendito Señor que nos da su palabra todos los días, ¿no? Todos los días. Y en esta serie que seguimos viendo de la iglesia como una comunidad de gracia y de verdad, hoy vamos a ver cómo esa comunidad, cómo la iglesia está enraizada en el Evangelio, cómo la iglesia está bien enraizada en el Evangelio de Jesucristo. Y estaba buscando una leyenda, una ilustración, que justo cuando estaba preparando esto, se me cruzó por la mente y la encontré. Y es algo un poco graciosa, ¿no? Pero vamos a tratar de llevarla a la realidad de lo que hoy nos vamos a centrar, a ver lo que es el Evangelio de Cristo, lo que es estar fundamentado y plantado en la verdad. Dice que cuenta una leyenda, una conversación por radiofrecuencia, una radiofrecuencia marítima, entre dos hombres, un español y un norteamericano. Y dice lo siguiente la conversación. El español presiona su radio y se comunica con el buque americano. Y dice, les habla a 853. Por favor, desvíen su rumbo 15 grados sur para evitar colisionarnos. Se aproximan directo hacia nosotros, distancia 25 millas náuticas. Del otro lado, los americanos le responden, recomendamos que desvíen su rumbo 15 grados norte para evitar colisión. El español le responde, negativo. Repetimos, desvíen su rumbo 15 grados sur para evitar colisionarnos. Ahora otra voz americana dice, aquí habla el capitán de un navío de los Estados Unidos de América. Insistimos, desvíen ustedes su rumbo 15 grados norte para evitar colisión. El español responde, no lo consideramos factible ni conveniente. Les sugerimos que desvíen su rumbo 15 grados sur para evitar colisionarnos. Ahora el americano responde muy enojado. Dice, les habla el capitán Richard James Howard, al mando del portaaviones US Lincoln de
la Marina de los Estados Unidos, el segundo navío de guerra más grande de la flota norteamericana. Nos escoltan 2 acorazados, 6 destructores, 5 cruceros, 4 submarinos y numerosas embarcaciones de apoyo. Nos dirigimos al Golfo Pérsico para preparar maniobras militares ante una eventual ofensiva de Irak. No les sugiero, les ordeno que desvíen su rumbo 15 grados norte. En caso contrario, nos veremos obligados a tomar las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad del buque y de la fuerza de esta coalición. Ustedes pertenecen a un país aliado y miembro de la OTAN, así que obedezcan inmediatamente y quítense de nuestro camino. El español pasa unos segundos, vuelve a hablar, dice: aquí les habla José Manuel Otero Rivas, somos 2 personas, nos escoltan nuestro perro, nuestra comida y un canario que ahora está durmiendo. Tenemos el apoyo de cadena vial de La Coruña, el canal 106 de emergencia marítima. No nos dirigimos a ningún lado, ya que les hablamos desde tierra firme. Estamos en el faro A853 de Fisterra, en la costa de Galicia. No tenemos ni idea en qué puesto estamos en el ranking de faros españoles. Puede tomar las medidas que consideren oportunas y les dé la gana para garantizar la seguridad de su buque, que se va a hacer pedazo contra estas rocas. Por lo que volvemos a insistir y les sugerimos que lo mejor, más sano y más recomendable es que desvíen su rumbo 15 grados sur para evitar colisionarnos. Pasaron unos segundos y la voz americana dice: bien, recibido, gracias. Y hermanos, esto es una ilustración, una leyenda, ¿no? Que no hay evidencias, por lo menos, que sea real, pero podemos ver que nos deja una enseñanza de lo que la iglesia debe ser tal cual dicen las Escrituras. Una de las cosas que es la iglesia de Cristo es un faro en medio de la oscuridad y que está sobre tierra firme, que no se mueve, que por más que vengan aquellos que quieran destruirlo, aquellos que quieran encarar hacia esa tierra firme, lo único que van a lograr es hacerse pedazos contra una verdad que es inamovible. Por lo tanto, la iglesia de Cristo tiene que estar firme, y es eso lo que el Señor nos dice y lo que nosotros tenemos que predicar, el Evangelio de Cristo, que es lo que es firme para este mundo, firme para las convicciones y creencias de todo cristiano. Y hermanos, la palabra del Señor, cuando nos dice algo, cuando Dios dice algo por medio de su palabra, Él lo cumple. Él lo cumple. Yo puedo decir algo con mis palabras, tener un deseo y decir, bueno, tal vez alguien que prenda la luz, y se va a parar alguien y va a prender la luz. Pero simplemente fue algo y alguien ejecutó eso. Yo no puedo decir, haya luz y que se haga la luz. Dios tiene el poder para hacerlo, por medio de su palabra. Y desde el Génesis, y ahora vamos a entrar, lo que la palabra de Dios nos dice, lo que es el Evangelio. De Génesis, lo que dice el Antiguo Testamento, hasta el momento que es cumplida efectivamente la profecía de que iba a venir un Mesías a salvar al mundo. Vamos a ir ahí a Génesis capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26. Dice: entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos, hermanos, que Dios pronuncia la palabra y eso se hace. Dios desde el principio pronuncia la palabra y eso se hace. Ahora, en Génesis 2:15, vamos a ver ahí que hay otra orden. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase. Y dice el 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Fíjense, hermanos, que ahí el Señor en el versículo 16 les mandó, les manda. El Señor no les sugiere, el Señor les manda a que hagan esto.
Pero, como vemos seguimos viendo en el relato, la voz de Dios no fue obedecida, el hombre peca, Adán y Eva escucharon en el huerto del Edén la voz de Satanás y ellos desobedecen, y bueno, y el relato de Génesis capítulo 3 nos habla acerca de esa caída, la caída del hombre que elige creerle a Satanás en vez de a Dios. Y ahí es donde el pecado entra al mundo con todas las implicaciones de desobediencia que marcan ahí en Génesis capítulo 3. Pero también vemos que eso no se queda ahí. Dios promete un Salvador, una simiente que iba a nacer de la mujer. Recordemos, hermanos, que a Dios no le toma nada por sorpresa, sino que Dios ya preparó esto desde antes de la fundación del mundo. Aunque a nosotros nos cueste entenderlo, Dios lo hace de esa forma. Dios no es que tiene un plan de emergencia, en el caso que se le quemen los papeles. No, Dios no es como nosotros. Dios es soberano y Él conoce todas las cosas, y todas las cosas rigen por medio de la palabra de su mismo poder. Todo es sostenido por la palabra de Dios. Todo es creado por la palabra de Dios. Aún las partículas que no vemos en este espacio, que están flotando, Dios las sostiene por la palabra de su poder. Porque Dios es poderoso. Más adelante esta promesa se torna específica. Ahí en Génesis capítulo 12, Dios le habla a Abraham. Dios le habla a Abraham. Y Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí es donde el Señor, donde podemos ver también que el Salvador prometido, que el que prometió que iba a venir de una simiente de mujer, que ese Salvador que iba a libertar a la humanidad, que iba a libertar a los hombres, ese Salvador en Abraham también es ese mismo Salvador que iba a ser descendiente, y que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, dice la palabra del Señor. Y es alrededor de esta promesa evangélica, que es una promesa de salvación, que se desarrolla la redención. En Gálatas capítulo 3, versículo 8, vemos ahí algo que dice el apóstol Pablo. Alguien que lo quiera leer, por favor, Gálatas 3, 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Es Abraham en el cual dice que va a venir esa promesa, que va a venir el Salvador, y es esta palabra que van a ser benditas en Él, en Cristo, todas las familias de la tierra. Entonces ahí vemos cómo el Evangelio, un resumen ahí en Gálatas de lo que habla la promesa del Señor, lo que dice ahí en Génesis, y cómo se cumple y cómo se cumplió, ¿no? En Levítico 26, 42 el Señor declara que Él nunca se iba a olvidar de la promesa que Él hizo. Levítico 26, 42 dice entonces: yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Y en Éxodo 2:24 también lo podemos ver. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Fíjense, el pacto que Dios hace, Él siempre se acuerda. Lo que Dios dice, siempre lo va a cumplir. Lo vimos desde Génesis, desde la creación, lo estamos viendo ahora hasta Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué es esto? El Evangelio. Las buenas nuevas de Cristo. El Evangelio. Ahora, fue por ese pacto que Dios liberta al pueblo, y tan pronto Israel es libertado de la esclavitud, Dios viene de nuevo con su palabra, esta vez para darle la ley. Y hermanos, la ley, como creen algunos, no es una camisa de fuerza, sino que el pecado es una
una camisa de fuerza. La ley trae libertad al hombre. ¿Qué dice el Salmo 19:8? Los mandamientos, Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces, ¿qué producen los mandamientos? En el hombre recto que los guarda. Dice la palabra. Y lo que produce es al corazón alegría. Los mandamientos alegran. Dice el Salmo 119, 44 y 45. Vamos a leerlo también. Hay un montón de pasajes que hablan acerca de los mandamientos de Dios, lo que producen, lo que es, pero simplemente tomar en referencia estos dos pasajes. El 119, el 44 y el 45. Léanlo. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Qué nos trae libertad? Los mandamientos. ¿Qué es lo que nos trae esa libertad que podemos tener en el Señor? En guardar su palabra. Por eso, hermanos, los mandamientos no es algo tiránico, sino que es algo que Dios trae libertad, es para traerle libertad al hombre. El pecado es lo que esclaviza al hombre. Y ahí vamos a seguir adelante con lo que pasaba en el pueblo de Israel. Dios le da la ley, hay una promesa por medio de Abraham, Dios le da la ley, pero ahora Israel quiere tener un rey. Cuando Dios le dijo que Él era el que los iba a guiar, Él era el que lo había sacado con mano poderosa, Él era su único Dios, su único rey, Israel, no conforme con eso, pide un rey. Y ahí en 1 Samuel 8:7, como Dios sabía de antemano lo que iba a suceder, Dios, por eso nada le ocurre de sorpresa. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Querían tener un rey como las demás naciones. Entonces Dios dice, bueno, les voy a dar un rey, pero van a tener que hacer lo que está escrito en Deuteronomio 17, del 18 al 20. Y dice la palabra de Dios, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos ponerlos por obra. Versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Cuando Israel pide ser gobernado por un rey en los días de Samuel, y Saúl fue elegido, dice un pasaje más adelante ahí en 1 Samuel, llama a los líderes del pueblo para volver a la obediencia. Y entonces ahí es donde el Señor empieza a mandarle profetas. Después que Dios introduce los reyes, dejan que el pueblo tenga sus reyes, pero les da las pautas para que ellos lean la ley y algunos desobedecen, Dios empieza a mandarle profetas para que recuerden la palabra. Profetas, 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 para que recuerden lo que tenían que hacer. ¿Se acuerdan David? ¿A quién le envía Dios para corregirlo? A Natán. ¿Sí? Y entonces siempre el Señor en la historia, en el Nuevo Testamento, siempre vemos que Él está cuidando lo que va a ser la redención, lo que va a ser lo que va a ser lo mejor para el pueblo de Dios. Por eso, hermanos, la infidelidad del pueblo de Dios nunca iba a poder sabotear a Dios. Por eso nosotros tampoco,
la palabra del Señor, todo lo que el Señor tiene preparado y a su tiempo lo va a cumplir, nunca vamos a poder sabotear a Dios. Dios lo va a cumplir en su tiempo, así como lo hizo ahora y lo hace con un Salvador. Por eso, ahí es donde en el tiempo señalado, y justamente, hermanos, es en el tiempo perfecto, preciso, medido, que viene Cristo a la tierra. No es que fue al azar que Cristo naciera en ese tiempo, donde ya era necesario estar marcando la palabra del Señor, donde Juan el Bautista, él profetizaba y él decía arrepentíos y creer, donde él estaba hablando y preparando el camino al Mesías, al Salvador. Y es ahí donde nace Cristo, en ese contexto histórico, espiritual, nace en ese lugar perfectamente para traer la salvación. Y Juan 1:1, que hoy Pepe lo leía, ¿qué es lo que dice de este precioso Salvador? Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Hermanos, Génesis 1 habla acerca de que Dios crea todas las cosas por medio de la palabra de su poder. O sea, Dios dice y es hecho. Dios dice una palabra y es hecho. El verbo, ¿qué es? La palabra. El logos, la palabra de Dios. Ahora, el Mesías prometido, ¿qué era y qué es? Dice Juan 1:1, Jesús es el rey mesiánico, el que iba a venir, pero Él es la palabra encarnada. Él mismo es la palabra y Él mismo es el que gobierna, el que estuvo desde la creación. Y es el mismo Cristo encarnado el que cuando dice la palabra las cosas suceden. Veamos el ejemplo simplemente de cuando llama a los discípulos. Ahí está en en Marcos, capítulo 1. No lo vamos a leer todo, pero dice la palabra del Señor ahí en Marcos, capítulo 1. Jesús, a partir del 16, el versículo 17, Jesús les dice, y les dijo Jesús, venid. Luego el 20 llamó ¿a quién? Marcos 1:20. Hermanos, Jesús, el verbo, la palabra, que cuando dijo sea la luz, fue la luz y nada se le opuso y todo le obedeció, era el mismo verbo que estaba caminando y decía sígueme, y le dejaban todo para seguirle. Está acá en la palabra de Dios. Dice que Él mismo, a algunos se le opuso y dijo, Señor, esperá que venda todo el pescado que junté, esperá que yo venga. Dice que al instante le siguieron. Porque Él es, y es Él, ahí era la palabra encarnada, porque Él es la palabra, Él es el logo. Por eso, cuando Él dice, se hace. Lo que Él dice, se cumple. Ahí en Mateo 8:8. Vamos a ver otro acontecimiento. ¿Qué dice Mateo 8:8 que habla acerca del centurión? Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Y el versículo 16? Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Es la palabra. Fíjense, dice, solamente di la palabra. Ahora el versículo 16 dice, y con la palabra de Él. Y Él tenía ese poder para hacer todas esas cosas milagrosas. Todas
todas esas sanidades, sanando todo tipo de enfermedad, expulsar demonios. Él solamente lo podía hacer con el poder de su palabra, que es autoritativo. Y aún podemos ver que ese poder continúa hoy, como en los días de Jesús. Jesús lo que quiere hacer, el Señor lo que quiere hacer, lo va a hacer. Y es Él solamente sujeto a su palabra. Ahora en Juan 14, vamos a ir un poquito más adelante. Juan 14. Y ahí está el discurso del aposento alto. El anuncio del Señor es que Él está a punto de partir de este mundo y los discípulos están tristes. Y en ese contexto, en el versículo 8, sí, Felipe le hace una petición. ¿Qué le dice Felipe? A ver, ¿qué podemos encontrar ahí? Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le responde Jesús en el versículo 9 al 10? Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hermanos, cuando Jesús hablaba, el Padre ejecutaba esa palabra. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Cuando Jesús decía algo, Dios lo hacía. Y esto no porque Dios sea menor que Jesús, o Jesús sea menor que Dios, o el Espíritu Santo sea mayor que el Padre, que el Hijo. No es eso, sino que es juntos están obrando. El Padre, el Hijo, Jesús dijo, uno somos. Por eso desde la creación, la palabra, Cristo, Dios, la palabra es Cristo ahora encarnado, cumpliendo todo lo que Él dice. Entonces, Dios dice las obras a través de Dios hace las obras de las palabras que dice Jesús. Por eso Jesús le dice, Felipe, acá estoy yo, soy la palabra. Lo que yo digo, mi Padre lo hace, porque yo hago la voluntad de mi Padre, porque yo estoy en el Padre. Entonces, todavía no podían comprender eso. Y recuerden Lucas capítulo 24 que los ojos de muchos estaban velados todavía. Dios le tiene que abrir el entendimiento y abrir los ojos para que lo vean y puedan comprender las Escrituras. Dice el comentarista Hendrickson, una nota cortita, dice, siempre que Jesús habla, el Padre actúa por medio de su palabra. Siempre que Jesús habla, el Padre actúa por medio de su palabra. Ahora, no olvidemos el contexto. El Padre ha estado obrando por medio de las palabras del Hijo, pero el Hijo acaba de decir que Él deja este mundo para volver al Padre. Ahora, la pregunta que podrían tener ahí los discípulos y estar en su mente, ¿qué va a suceder ahora con el plan de redención? ¿Se terminó todo? ¿Qué va a pasar? Si viene la promesa, ya está la promesa de un Salvador y está ya, Abraham nos ha hablado de eso y los profetas nos han hablado de eso y ahora Él dice que es el Mesías, pero ahora dice que va a ser entregado y ¿qué va a pasar? O sea, la obra redentora está a punto de ser destruida. No, fíjense que dice el versículo 12, ahí de Juan 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hermanos, el Señor se va, pero su partida no va a ser un daño moral de su propia obra redentora. Él dijo que iba a partir, pero su partida no va a ser un daño moral de su propia obra redentora, que por medio de esa misma palabra con que la que Jesús cuando estaba en el mundo Él hizo obras, Él dice, ustedes van a hacer obras mayores. Pero ahora vamos a analizar bien esto. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Que ellos iban a resucitar a gente como Lázaro? ¿Que iban a hacer iban a resucitar muertos? Eso era lo que Él les estaba diciendo.
diciendo, vamos a ver el contexto de eso. ¿De qué obras mayores habla el Señor? Vamos a retroceder algunos pasajes atrás. Juan capítulo 5. Vamos a ver a qué se está refiriendo el Señor en este texto. Juan capítulo 5. Vamos a leer del 20 al 21. Alguien que lo quiera leer. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que esta demostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo al que quiere da vida. Versículos 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Hermanos, está hablando en el contexto claro y específico de la obra salvadora de Cristo. Del poder que tiene Dios para resucitar a un muerto espiritual que está muerto en sus delitos y pecados. Él tiene poder para hacerlo. Al que quiere da vida y al que no quiere no da vida. Y ese es el poder que tiene Cristo. Y esas son las obras que Él hacía. No se está refiriendo a sanar un paralítico, a resucitar a Lázaro. Hermanos, Lázaro resucitó, pero les quiero informar que Lázaro murió. Algún día nuestra enfermedad, Dios sana nuestra enfermedad, pero lo real es que nosotros nos vamos a morir. Dios está hablando acá de una obra de gracia en el cual es la salvación eterna del hombre. Lo más importante para el hombre no es, lo más terrible para el hombre no es que tenga un cáncer, aunque sé que es dificilísimo y muy duro pasar por esa circunstancia, o una enfermedad terminal, cualquiera sea, pero ese no es su mayor problema. El mayor problema es que Dios está en contra de esa persona, es enemiga de esa persona porque no tiene a Cristo, porque no ve a un mediador, por lo tanto debe ser condenada. Y es esa obra de redención desde Génesis hasta el momento que Cristo viene al mundo. Es esa obra de redención que Cristo dice, yo he venido para traer vida y para traer vida en abundancia. No una vida temporal, una vida en abundancia, en Cristo. Él es el libertador. ¿Qué dice ahí el capítulo 6, versículo 29? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. En Cristo, y lo está dejando bien en claro. Por eso Pablo, cuando ora y dice en Efesios capítulo 1, del 18 al 20, Señor, que le alumbre los ojos del entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza. Y esta es una oración, hermanos, que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia, para que la iglesia abra los ojos del entendimiento, para que sepan cuál es el poder que actúa en la iglesia. Pero hermanos, hay que aclarar algo. Creer no es fácil. Creer no es fácil. El viernes compartíamos con los hermanos un hermoso tiempo de que estábamos viendo la obra de salvación y veíamos que tenemos que tener arrepentimiento y fe en el Señor. Pero hermanos, a veces hay una vacilación, una duda en nosotros. Pero esa duda que hay en nosotros no quita que Dios también se ponga en duda. Dios hace una obra perfecta de gracia y de salvación en la cual es segura en Cristo. Nuestra fe puede tambalear, pero Él siempre nos va a mantener firmes en su gracia. Nosotros podemos estar dudando, pero la roca firme siempre va a ser Él en el cual estamos plantados. ¿Qué le pasó? Vamos a ver solo un ejemplo, ¿no? Lo que le pasó con Pedro, por ejemplo. ¿Recuerdan? Cuando está en la barca, quiere saltar del agua e ir a caminar, dice, ven, le dice el Señor, y ahí él empieza
empieza a caminar y empieza a hundirse. Y el Señor no le dice, caíste de mi gracia. Él le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ¿qué hace el Señor? Lo sostiene. El Señor es el que nos sostiene, aún en esos momentos difíciles. Ahora, hermanos, tenemos que saber que estas obras mayores que la iglesia va a hacer, que nosotros como iglesia vamos a hacer, es el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio de Jesucristo. Es predicarle a personas que están muertas en sus delitos y pecados. Pero muertos literalmente, espiritualmente. No hay vida. Como veíamos el jueves en el programa de radio, en Ezequiel capítulo 37, ¿no? Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. La visión que tiene huesos secos y en gran manera. ¿Cómo vamos a saber que van a vivir? ¿Vivirá el Señor estos huesos? Señor, tú lo sabes. Y es el Señor que empieza a levantar esos huesos, a resucitarlos, empieza a formarlos. Y dice la palabra que les da vida para que puedan oír. Y es lo mismo que el Señor hace en la vida de aquel, en lo que hizo en nosotros. Cuando estábamos muertos, el Señor nos dio vida. Y hermanos, hay una ilustración que pone el pastor Sugel Mitchell, que habla acerca de por qué el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y dice, vayan a un cementerio y traten de convencer a las personas que están ahí para que le compren un seguro de vida. Y las mismas posibilidades de que hay que un muerto se levante de su tumba para comprarle lo que le estás vendiendo, es la misma posibilidad que hay para que un hombre muerto en sus delitos y pecados crea en el Señor y se arrepienta. Es imposible que nosotros podamos convencer, sino que es por medio de su palabra. Desde la creación vemos que su palabra, los profetas tuvieron su palabra, el Mesías dijo su palabra, los discípulos dijeron la palabra de Dios. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Decir la palabra de Dios. ¿Dará vida al Señor? Tú lo sabes, Señor. Simplemente nosotros vamos a decir tu palabra para que estos muertos resuciten, para que estas personas crean para salvación de vida. Ahora, dice Cristo, ustedes van a hacer obras mayores que la mía en ese contexto. Ustedes van a predicar mi palabra y a través de mi palabra individuos que están muertos en sus delitos y pecados vendrán a la vida por medio de la proclamación del Evangelio. ¿Qué es lo que hizo Pedro en el discurso que él da ahí en Hechos? Capítulo 2. Pedro predica y ¿cuántos se convierten? 3.000 se convierten. Se convierte en 3.000, dice la palabra. Y este es un número muchísimo más elevado de los que se convirtieron cuando Jesús expuso su ministerio terrenal, esos 3 años que estuvo ejerciendo su ministerio aquí en la tierra. No hubo una conversión tan grande en su época. Y es Pedro que comienza a ver que la palabra que el Señor dice, obras aún mayores, se están cumpliendo ahí. 3.000 se convierten, son personas que se salvaron por la predicación del Evangelio y es el único medio, hermanos, que nos está permitido a nosotros hablar. La predicación del Evangelio. Estar centrados en el Evangelio. ¿Qué dice ahí en Romanos 10:17? Así que la fe es el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Después tenemos Efesios 1:3, Hebreos 4:12, Santiago 1:18, Primera de Pedro 1:23. Dios va a hacer su obra por medio de la palabra. Dios va a hacer su obra por medio de la palabra. Y Efesios 6:17, ese lo vamos a leer, sí, lo vamos a detener ahí. Efesios 6:17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, es la palabra de Dios la que va a penetrar en el hombre. Y es el Señor el que va a obrar en los corazones del hombre. Miren, un arquitecto puede diseñar una casa en un plano y poder verla hecha en la realidad en algún momento. Un constructor, un albañil, puede hacer una mesa
y la ve y dice, bueno, voy a hacer una mesa, y él la puede ver la mesa en la realidad. Un médico puede decirle a un paciente, tomate esto para que vos te recuperes, y el médico puede ver a ese paciente recuperado. Pero ahora, ¿cuál es la desventaja del predicador? Tiene, dice el pastor Zúger Bichelen también, tiene palabras, palabras y palabras. Y ve la obra, no la ve. No la ve en el momento. No sabe lo que Dios está haciendo acá, ahí, acá, allá atrás. No sabe. No sabe lo que está... No puede ver el predicador eso. Pero es la palabra que es la que hace, la que comienza a obrar en el corazón de las personas. Y después se van a ver los frutos. Hermanos, es lo que nosotros tenemos que ajustarnos. Y pasa que al no ajustarnos a predicar solamente la palabra, que tenemos métodos. Como no vemos resultados, ¿qué pasa? La persona está mirando y no sé si lees la palabra, le surgió, no, bueno, vamos a hacer métodos. Y se empezaron a hacer métodos, 5 cosas para llegar a esto, 10 cosas, evangelismo explosivo, un montón de cosas que tal vez están centradas en lo que dice la palabra de Dios, pero son métodos de hombres, que los resultados van a ser de hombres. No van a ser eternos. Por la gracia y misericordia de Dios, a veces, hermanos, vemos que Dios obra y por eso al que quiere salvar lo salva. Y algunos se han salvado con muchos métodos, pero no es lo que el Señor dice en su palabra, es predicar la palabra del Señor. Después de que Pedro se convirtió en 3.000 personas, los discípulos, ¿qué dijeron? 3.000, entonces 3.000 es el número, vamos a seguir predicando. Ahora tiene que ser 4.000. La próxima meta, dijo Pedro, 4.000. Visualícenla, mírenla. No dijo nada de eso, hermanos. ¿Qué hacían los discípulos después de la conversión? Dijeron que perseveraban, dicen que estaban unidos, perseveraban en oír la palabra de Dios y aprender lo que los apóstoles estaban enseñando, porque ellos habían estado con Cristo. Recuerden que Cristo dijo, me serán testigos de estas cosas. Y un testigo habla lo que ve. Y ellos todo lo que vivieron con Cristo lo estaban enseñando. Todo lo que Cristo les dijo estaban enseñando. Por eso, hermanos, 1 Corintios 1:18. Vamos a leerlo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Pablo tenía entendido que él tenía que predicar solamente la palabra del Señor, aunque sea locura. Él iba a hacer por medio de la predicación que las personas iban a conocer el Evangelio de Cristo. Y hermanos, Pablo dice que él no fue enviado a bautizar, sino que él fue enviado a predicar la palabra. ¿Qué dicen los versículos 21 y 22? De ahí de 1 Corintios 1. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque todos los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hermanos, no es de hoy que la gente rechace la palabra de Dios. Ya en aquel tiempo rechazaban la palabra de Dios. Fíjense que Pablo le dice, los judíos ¿qué quieren? Milagros, señales, milagros portentosos. Pero ¿qué dice el versículo 22? Hermano Rafael, si querés leer. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Fíjense, hermanos, los judíos pedían señales, milagros, que haga. Más campañas, más noches de gloria. Es lo que querían, todo eso. Y Pablo decía, no. Los griegos, ¿qué querían? Sabiduría. Los griegos lo que estaban buscando eran oratoria, filosofía. Cuanto más rebuscados los textos y ellos salgan sin entender nada, decían, qué buena enseñanza, aunque no entendieron nada. Pero Pablo les dice después, nosotros no complaceremos ni a uno ni a otro. Predicamos a Cristo resucitado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como a griegos, Cristo, poder de Dios y
sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, queremos ser bíblicos, ser una iglesia bíblica, hagamos las cosas a la manera de Dios. No nos podemos mover de la roca y del faro que Dios nos ha puesto, nos ha colocado. Y hermanos, pasó con la muerte de Lázaro y el mendigo y el pobre. Lázaro y el rico, ¿no? Lázaro el pobre y el rico. Y en el relato de Lucas 16 es algo que bastante podemos sacar de enseñanza. Dice que los dos, dice que se mueren y dice que el pobre Lázaro se va al seno de Abraham, se va al cielo, no por ser pobre, sino porque había creído en Jesús. Y el rico se va al infierno, al lugar de tormento, al Hades, no por ser rico, sino porque no había puesto su esperanza en el Señor. Y dice, hermanos, que hay un diálogo ahí, ¿no? Y dice que el rico dice: oh padre Abraham, envía a Lázaro para que le predique la palabra a mis hermanos. ¿Y qué le responde Abraham? Le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Interesante eso, ¿no? ¿Por qué no dice a Moisés y a los profetas tienen? Léanlos. Porque Moisés y los profetas eran predicados diariamente en las sinagogas. Por lo tanto, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ahí es donde ellos iban a oír la palabra de Dios. Y ahí es donde ellos tenían posibilidad de salvación. Pero miren lo que dice el rico. Y pasa muy como pasa ahora tal vez. Piensa tal vez, no, eso no va a dar resultado. Mis hermanos, en las sinagogas, yendo a escuchar la palabra, ellos son ricos, pensaban lo mismo que yo. No va a dar resultado. Y ahí tiene la respuesta. Él dice: no, Señor, si resucitare Lázaro de entre los muertos, y va y le habla, van a creer. Y Abraham dice: no. Si no oyen lo que dice la palabra, si no oyen lo que les dice el Señor para salvación, menos ellos van a creer si resucita alguien de entre los muertos. Y es esa palabra que nosotros tenemos que seguir, es predicar la palabra del Señor. Hermanos, no es por los milagros, las señales, prodigios, portentosos que Dios hace, la gente va a creer. Va a ser salva por la palabra del Señor. Va a ser salva por lo que el Señor les dice en su palabra. Tenemos muchísima evidencia en la palabra de Dios. El pueblo de Israel vio el mar abrirse, algo sobrenatural. ¿Qué hicieron después? Se fueron, se olvidaron de Dios. Hermanos, Dios tiene poder para hacer hechos milagrosos. Y es más, Dios los hace hoy en día. Pero el dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, es algo poderoso que viene de Él y es la obra por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Y ese es el Evangelio. Dice que los creyentes, volviendo ahí un poco a Hechos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estaban en comunidad. Por eso, hermanos, la centralidad del Evangelio, vemos que desde el principio, desde Génesis, todo el Antiguo Testamento, la centralidad del Evangelio en toda la Biblia, en el contexto general de la revelación de Dios, vemos que Dios siempre promete un Salvador. Siempre va a venir un Salvador. Cuando Cristo viene, ahí está. Y ahí tenemos el Evangelio. Hoy tenemos el Evangelio de Jesucristo. Por eso en Lucas 24:25, ahí está el relato de los del camino a Emaús. Jesús los tiene que reprender a estos dos discípulos que iban caminando con Él, porque Cristo había resucitado y ellos todavía no creían la palabra. Ellos decían, es más, Jesús estaba a su lado, pero sus ojos estaban velados. Y le decían, ya es el tercer día y nada ha pasado. No, como diciendo, Cristo no resucitó, ¿qué pasó? Y ahí el Señor le dice, oh insensatos y tardos de corazón.
y Él le tiene que abrir el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Dios no los desechó, hermanos. Dios los reprendió nomás. Dios los reprendió y les dice, y comienza a hablarle y ver que el centro del mensaje, Cristo, Él mismo, es el centro del Evangelio. Por eso, hermanos, es tan importante hoy, nosotros comprender qué importante que es estar centrados en la palabra del Señor. Un poco, hermanos, vamos a ver lo que dice Gálatas 1, del versículo 8 y 9. Que es una preocupación que mueve al apóstol Pablo a escribir a los Gálatas. Y esta iglesia estaba siendo atacada por falsos maestros. ¿Qué dice ahí Gálatas 1, del 8 al 9? Hacia aún nosotros, por delante del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, el apóstol Pablo tenía mucho amor, mucho amor. O sea, él amaba, él inclusive llegó a decir, no sé si prefiero irme con Cristo porque sé que va a estar muchísimo mejor, o quedarme con ustedes porque deseo quedarme con ustedes. Él amaba, pero en este momento Pablo tiene que ser un poco duro con los hermanos. Y los tiene que estar hablando y diciendo, miren, si aún un ángel del cielo predica otro evangelio, sea maldito. Y hermanos, aunque Pablo ya no hablaba así, es porque veía algo que era muy serio. Ellos habían comenzado por la gracia y habían escuchado de la gracia de Dios. Aún Pablo tiene que reprender públicamente a Pedro. Le tiene que corregir porque estaba siendo una persona en la cual estaba haciendo dudar a algunos hermanos. Y entonces ahí es donde Pablo expone la conducta de Pedro y cómo estaba mirando el Evangelio. Cómo también el mismo Pedro estaba minando el camino al Evangelio, haciéndolo más difícil. Y entonces ahí Pablo lo tiene que corregir. Hermanos, nosotros debemos cuidar y proteger la palabra del Evangelio, porque Dios necesite que haya personas que lo hagan así porque Dios no puede hacerlo. No, Dios puede hacerlo. Dios todo lo que hace lo va a hacer y lo va a cumplir. Pero hermanos, nosotros tenemos la obligación de mostrar bien qué es el Evangelio. Ahora, vimos el Antiguo Testamento que nos habla de un Salvador, de lo que es el Evangelio. En el Antiguo Testamento está el Evangelio de Cristo. Lo vimos en Génesis, en Abraham, en Moisés, en los profetas, lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Siempre está la imagen de un Salvador. Se cumple en el Nuevo Testamento. Los evangelios nos hablan de eso, los discípulos hablan de eso. Ahora la iglesia tiene que estar firme en esta verdad. Como dice Efesios capítulo 6, dice la armadura espiritual, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hermanos, este calzado del evangelio era llevar las buenas nuevas, pero también era no deslizarse. El atuendo que describe Pablo del soldado que tenía ese calzado, esas sandalias, era permitirle estar firme y estar seguro para no resbalarse. Hermanos, había una formación que hacían los romanos que tenían que poner sus escudos para apoyarse uno contra el otro. Ponían un pie adelante y otro pie atrás. Y cuando eran embestidos, cuando ellos tenían que embestir a otro ejército enemigo, ellos no se resbalaban, estaban firmes. Si no tenían un calzado, ellos iban a resbalar. Por eso acá Pablo nos dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y entonces eso es lo que nos hace estar seguros y firmes en el Señor. Y hermanos, si nosotros queremos estar bien espiritualmente, si nosotros queremos todo el bien para nosotros y para la iglesia del Señor, nosotros como iglesia debemos ver las verdades del Evangelio.
Si yo quiero ver que mi hermano esté bien, yo tengo que predicarle el Evangelio. Y continuamente cada uno de nosotros predicarnos el Evangelio. Romanos 6, del 1 al 2, dice, ¿andaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En otras palabras, Pablo está diciendo, recuerden el Evangelio. ¿Cómo es la gracia del Señor? ¿Qué es lo que Cristo hizo por ustedes? Recuérdenlo siempre, hemos muerto con Cristo para andar en novedad de vida. Y ahora, hermanos, hay dos peligros dos trampas mortales de Satanás: el legalismo o el libertinaje. El legalista piensa que puede agradar a Dios por sus propias fuerzas, que siguiendo ciertas reglas al pie de la letra va a poder llegar a la salvación, va a así hacerse merecedor de la bendición divina. Y entonces empieza a formar un montón de reglas. En el fondo de su corazón, el legalista piensa que la salvación depende de sus obras y es en realidad un religioso. Hace todo mecánicamente para merecer algo, hermanos. Esa no es la obra de Dios. Y eso es un problema que podemos llegar a tener, porque la obra, para llegar a la salvación, nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros no tenemos que hacer nada, solo aceptar por fe la salvación gratuita del Evangelio, que Cristo murió por los pecadores para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, con respecto a la santidad del creyente, ahí el creyente tiene que obrar. Hay una obra que tiene que hacer. El creyente tiene que orar, tiene que leer la palabra, tiene que congregarse, tiene que estar también unido al cuerpo de Cristo. Pero en la obra de gracia santificadora estamos muertos y es Dios que nos tiene que dar vida. Por eso, hermanos, es importante estar recordando esto. El jueves a las 20 horas en los programas de radio estamos hablando acerca de eso, haciendo un estudio aún más profundo de lo que es la salvación segura en Cristo. Fíjense que en 2 Timoteo 2:1 Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. O sea, no tenemos que esforzarnos para obtener la gracia. El Señor, Pablo le dice, esfuérzate en la gracia que ya está, que ya tenés. Esfuérzate en crecer en eso. No hay que esforzarse para obtener la gracia. Y vemos, bueno, hay un montón de pasajes que el Señor nos deja en su palabra, que estamos seguros y que fuimos creados en Cristo, como dice Efesios 2, para buenas obras, para que andemos en ellas, las cuales Dios preparó de antemano, para que andemos en ellas. Y el otro punto, que es una trampa también de Satanás, es el libertinaje. Es aquellos que dicen, bueno, si Cristo me puso la gracia, si Él ya me santificó y si Él ya me glorificó, entonces yo puedo andar en pecado. No es así. No puedo coquetear con el pecado. No puedo estar pensando que yo puedo pecar. Porque volvemos a lo que dice Pablo, andaremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. No podemos pensar de esa forma. Y ahí tenemos Judas 4, que habla también acerca de eso, que no podemos andar así. Hermanos, para dar una conclusión a este tema, de que estamos enraizados en el Evangelio. El Evangelio es seguro en Cristo en todos los tiempos. El Antiguo Testamento lo habla, el Nuevo Testamento lo confirma con Cristo. Hermanos, los apóstoles predicaron el Evangelio de Cristo, la salvación en Cristo Jesús. Por eso, mis amados hermanos, el Evangelio es la revelación central de Dios. No hay otra cosa que buscar. No existen tales cosas como nuevas revelaciones, una nueva dimensión. No existe lo que dice este falso hombre, Miles Munro, que el Cristo no es el Evangelio, que es el reino que hay que predicar. Hermanos, es terrible que muchos crean eso. El Evangelio es Cristo. Dios mismo es el Evangelio de las buenas noticias para todo hombre. Por eso, hermanos, tenemos que centrarnos en lo que dice la palabra de Dios.
lo que es el Evangelio. John Piper habla de esto muy resumidamente y él dice, nunca, hermanos, nunca podemos creer que no necesitamos el Evangelio. No podemos pensar que el Evangelio fue para el momento que me convertí y ahora ya no lo necesito. No podemos pensar eso, porque vivimos por el Evangelio. Y de acá hasta que seamos glorificados vamos a hablar del Evangelio de Cristo, porque es la buena noticia de salvación para todo hombre. No son las señales, no son los milagros, eso marcaba un lugar, eso era hacia dónde tenían que ir. Pero lo central es el Evangelio. Es el Evangelio de Jesucristo. Por eso, hermanos, siempre prediquémonos entre nosotros el Evangelio. Recordemos la gracia de Dios. Cuando nos levantamos a la mañana, cuando caminamos, cuando trabajamos, cuando nos acostamos, siempre recordar la gracia de Dios. Y no solamente eso, enseñarla a nuestros hijos. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Por qué yo soy salvo? ¿Por qué, hijo, vos tenés que ser salvo? ¿Por qué Dios te tiene que salvar? ¿Por qué el Señor, Dios promete un Salvador para toda la humanidad y en Cristo se hace efectivo? Y aún al día de hoy todavía el Señor sigue salvando a los que Él ya escogió. Pero nosotros debemos predicar el Evangelio. A todo el mundo debemos predicar el Evangelio. Porque, ¿quién sabe quién va a vivir? Estamos como la visión de Ezequiel. Señor, tú sabes. Es el único que sabe. Voy a dar nada más que 3 puntos. La palabra de Dios y la iglesia son inseparables. Y eso lo dice Efesios 2:20. No se puede perder la palabra. Por eso el cartel que dice acá, ¿no? La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. No podemos perder la palabra del Señor. Segundo, desarrollar una comunión evangélica unos con otros, donde el Evangelio es la unión vital y nos desarrollamos en torno al mensaje del Evangelio. Significa que al acercarme al hermano, recordar que también es un pecador como yo, que está siendo santificado. No nos podemos olvidar eso nunca, que estamos mortificando el pecado y debo tratarlo como Cristo me trata a mí en el amor de su gracia. Y eso dice Efesios 5, 1 y 2. Y tercero y último, debemos anunciar la bendita gracia de Dios que ofrece perdón y vida eterna en Cristo Jesús. Únicamente por medio de la fe, Dios ofrece hoy salvación gratis en Cristo por medio de la fe. Por eso debemos ser una comunidad enraizada en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y hermanos, no tenemos que olvidarnos esa meta. Cuando nos estemos desenfocando de ese propósito, de esa meta, como iglesia tenemos que corregirnos, tenemos que alentarnos, no podemos desviar la mirada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que nos has hecho ver a través de tu palabra, Señor, que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, tú eres el Evangelio, Señor. Las buenas noticias del Salvador. Las buenas noticias, Señor, sabemos y creemos, Señor, que son buenas noticias. Señor, a la luz de que hay muy malas noticias para el hombre hoy que está sin Cristo. Señor, ayúdanos a comprender esto. Ayúdanos, Señor, a estar siempre fundamentados en la gracia de tu palabra. Señor, ayúdanos a estar siempre fundamentados en el Evangelio de Jesucristo, Señor. Padre, ayúdanos a no desviarnos de tu verdad, Señor. Señor, que podamos estar firmes, seguros en ti, Señor, porque tú lo prometiste, Señor, porque tú aún oraste, Señor, cuando estabas en este mundo. Señor, gracias. Gracias, Señor. Señor, sigue obrando salvación. Sigue obrando salvación entre nosotros. Sigue obrando salvación en aquellos
en aquellas personas que estamos hablando del Evangelio. Señor, sigue obrando salvación, Señor, para todo aquel que se acerque a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Señor, gracias, gracias, Padre. Que nunca olvidemos de predicarnos el Evangelio, Señor. En tu bendito nombre. Amén. Amén.